Bueno, muchísimas gracias, André, por la presentación. La verdad que para mí es un placer estar acá en este espacio académico y de compañerismo y solidaridad, como es el Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de San Martín. Así que, Andrea, siempre es un placer estar con vos y gracias a esta posibilidad de las redes y de la tecnología podemos estar juntas participando en un mismo espacio y bueno, muchísimas gracias por esta convocatoria. Bueno, la idea es hablar sobre la estabilidad del empleo y de la situación de pandemia, de COVID, que influye, impacta obviamente en esa estabilidad. Y algo que creo que es evidente que estamos sufriendo, pero que está bueno partir de allí porque esto permite también un poco comprender mejor la mirada que propongo, y es que nosotros nos enfrentamos a una batalla que tiene doble frente. Por un lado está el tema sanitario de la salud de la población, de todos nosotros, donde están los médicos y los científicos trabajando realmente de manera permanente las 24 horas por la salud y para la salud de la población. Y por el otro lado nos enfrentamos a otro frente de batalla muy angustiante y muy preocupante que se está librando en los bolsillos de los trabajadores y de las trabajadoras. Ahí está el tema. Entonces nos encontramos frente a una situación de doble cara, de doble frente, donde no solamente hay que cuidarse y cuidar la salud y cuidarnos entre todos, sino que también está el ingreso y la fuente de trabajo en un grave peligro, y por eso esa batalla también se está dando y es lo que también tenemos que tener en cuenta en estas circunstancias. El DNU 329, que vino a prohibir los despidos y las suspensiones y que al parecer entonces va a ser prolongado, eso va a ser prorrogado, en principio es lo que se está diciendo, cae en un contexto que quiero repasarte, pero como síntesis apretada, de que ya nos encontrábamos nosotros en una emergencia ocupacional desde diciembre del año pasado, o sea, con el decreto 34 que había ordenado la prohibición de los despidos sin causa por 180 días y la doble indemnización para el caso de ese incumplimiento. Ya nos encontramos así en diciembre, o sea, ya había una emergencia ocupacional decretada. Y a los pocos días de ese decreto surgió la ley 27.541 que declaró la emergencia pública en materia, escucha, económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, energética, sanitaria, que luego es prorrogada por el decreto 260 ahora en el año en curso. Es decir, nosotros ya estábamos en una situación de emergencia, ya traíamos esta situación desde el año pasado y se empieza a agudizar de manera angustiante cuando nos vemos involucrados en una situación de pandemia, así declarado así por la Organización Mundial de la Salud. Y es así como sale entonces, se dicta el decreto 260 que amplía la emergencia sanitaria, y luego ya se profundiza las medidas preventivas de protección de la salud de la persona humana a través del decreto 297 que ordenó el aislamiento social preventivo obligatorio. De hecho, ese mismo decreto fue cuestionado constitucionalmente y surge el primer caso, que es el caso Kingston de la Cámara Nacional, que lo consideró constitucional, es decir, consideró que este decreto había sido dictado o es dictado dentro del marco de razonabilidad y legalidad por la situación de emergencia. Y también se había dictado ya la prórroga de la situación de emergencia decretada mediante el decreto de necesidad de urgencia 325 del 2020. Es decir, en este contexto que yo te cuento en apretada síntesis surge el decreto de necesidad de urgencia 329 para frenar el tema de los despidos y de las suspensiones motivadas por la falta de disminución de trabajo o la fuerza mayor. ¿Por qué? Porque es lo que yo te estaba refiriendo cuando comencé esta conversación, esta charla que te propongo. Es decir, hay dos frentes de batalla. O sea, esta batalla tiene dos frentes. Por un lado el de la salud y el cuidado de la salud, y por otro lado el ingreso y la fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque yo considero que la emergencia sanitaria, el éxito de la emergencia sanitaria y de sus medidas preventivas, en gran medida ese éxito depende de cómo se pueda solucionar o tratar o llevar adelante la emergencia ocupacional que nosotros teníamos y que se agudizó, obviamente se agudizó. Se agudizó y vimos y asistimos
como espectadores y muchos trabajadores y trabajadoras como protagonistas de grandes despidos, de miles de despidos de trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, realmente nos encontramos con esta situación apremiante, es decir, queremos cuidar la salud, ¿no es cierto? Y la emergencia sanitaria es lo primordial, pero esas emergencias sanitarias, como te reitero, depende el éxito de la emergencia ocupacional, de cómo nos encarguemos de esa emergencia ocupacional. ¿Por qué? Porque si no estamos poniendo a la gente en ese dilema vital de tener que elegir entre cuidarse o comer. Y eso es justamente lo que se quiere evitar. ¿Sí? En este contexto es que te voy a contar y te voy a seguir contando, relatando la visión que tengo sobre este tema del decreto 329. Entonces el decreto prohíbe claramente, dice, los despidos sin causa y las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor y las suspensiones por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor por un plazo, yo digo como de Cenicienta, porque es de 60 días, es decir, da una fortaleza, a una estabilidad en el trabajo que no teníamos hasta ese momento, porque siempre hablamos de la estabilidad impropia, que ya te voy a decir que no me gusta hablar de estabilidad impropia, porque entiendo que la estabilidad no es susceptible de grados, es estable o es inestable, pero no estabilidad impropia. Cuando yo te digo que hay una estabilidad impropia, quiere decir que no hay estabilidad. ¿Sí? Desde el momento que yo te puedo despedir sin causa y pagándote una indemnización, no tenés estabilidad. Entonces, ¿cuál sería el tema? ¿No? El plazo es de 60 días, ¿no? A contar a partir de la fecha de la publicación de la presente decreto y que se estaría hablando de la posibilidad de su prórroga. Pero, como te digo, un plazo de Cenicienta, ¿no? Esa estabilidad que nos está dando al empleo, que se le está dando al empleo, es un plazo de Cenicienta. Y la consecuencia que produce esto es que no va a producir justamente ningún efecto jurídico, es decir, propio del aniquilamiento que produce la nulidad absoluta, ¿no? Cuando hay una nulidad absoluta, evidentemente se produce directamente ningún efecto jurídico y quedamos en la circunstancia anterior a esa decisión prohibida, ¿no? Esa conducta prohibida. Pero uno dice, bueno, pero es el despido de un trabajador, es una cuestión individual. No, es que esa decisión individual respecto de ese trabajador y referida a ese empleador está impactando en un interés colectivo. Y el interés colectivo es la salud pública. Entonces, ¿por qué? Porque por lo que yo te referenciaba hace un ratito, que el éxito de la emergencia sanitaria en gran medida se la va a deber al éxito que de la emergencia ocupacional y del ingreso, obviamente, de los trabajadores y trabajadoras a los que estás pidiendo que se queden en sus hogares. Entonces, si le estás pidiendo que se queden en sus hogares, el Estado Nacional está imponiendo esa dispensa de cumplir con el débito laboral, pero no te dispensa de salir a la calle porque justamente te dice que tenés que cumplir con el aislamiento, nos vamos a encontrar que esas personas necesitan sobrevivir a esa circunstancia para poder cumplir con ese aislamiento. Entonces, evidentemente, esto tiene un gran impacto en estas palabras y en esto que te estoy diciendo, en esta realidad que te estoy diciendo. Ahora, uno se preguntaba, antes de que surgiera el decreto 329, uno se preguntaba, bueno, ¿era necesario el dictado del decreto 329? ¿Se podía invocar? Ya inclusive habían despidos y suspensiones decretadas unilateralmente por el empleador antes del dictado de este decreto, y uno se preguntaba, ¿esto es posible? ¿Esto es legal? ¿Esto corresponde? Bueno, en mi posición yo siempre entendí que no. ¿Por qué? Porque justamente, primero que la fuerza mayor no está descrita en la ley de contrato de trabajo, entonces uno, haciéndonos de los conceptos y de lo que es la imposibilidad de cumplir y la fuerza mayor en el marco del Código Civil y Comercial, donde, entre paréntesis, están hablando allí de personas que están en igualdad de condiciones, es decir, en contratos paritarios, allí el 955, el 956, el artículo 1730, 1733, si uno los lee coordinadamente, se da cuenta que no se puede alegar una imposibilidad si la misma no es absoluta y permanente. Y si la imposibilidad fuera transitoria, tampoco da lugar a una extinción del contrato, salvo, ¿no es cierto?, que el plazo fuera esencial o que el interés del acreedor realmente resultara frustrado de manera definitiva. Cuestiones estas que no son las que se dan acá, porque acá estamos hablando de una situación de emergencia, una situación transitoria, una situación que es reversible y de hecho se está revirtiendo porque se van ampliando las actividades que pueden ingresar nuevamente a la vida normal, poner entre comillas, ¿no es cierto?, a la normalidad, ¿no es cierto?, de sus actividades, y eso se va abriendo, esa apertura se va produciendo, ¿no? Y entonces a la pregunta de si era necesaria la prohibición, bueno, entiendo que no era necesaria, pero sí entiendo que era conveniente.
¿Y por qué? Porque me hace acordar esta frase de Scalabrini Ortiz que dice que aquello que no se legisla expresamente para el débil, se legisla implícitamente para el fuerte. Entonces, en este sentido, si bien en el marco de estas normativas que te acabo de citar, podríamos desechar esta posibilidad de despidos en estas condiciones o inclusive los despidos que se produjeron con anterioridad, tener esta invalidez porque no se puede invocar esos motivos, nos encontramos que obviamente era conveniente ese dictado del decreto. Además, porque siempre sabemos, y esto sabemos en el derecho, siempre hay unos que interpretan para un lado y otros que interpretan para otro. Entonces, este decreto vino a dar esa claridad. Y vino a dar un dato más, una fortaleza más, y es que el mismo artículo 1733 del Código Civil y Comercial, cuando habla de la fuerza mayor, dice que no se va a poder invocar cuando, entre las excepciones, está cuando una disposición legal resulta de una disposición legal que no se puede invocar, no se puede liberar por caso fortuito por imposibilidad de cumplimiento. Es decir, el decreto ha venido justamente a caer en esa excepción, ¿no? En la del inciso B del artículo 1733. Es decir, que en definitiva, por este criterio que yo te estoy diciendo, ni antes del decreto, ni mucho menos con su dictado, se puede despedir válidamente a un trabajador, se pudo despedir válidamente a un trabajador, suspenderlo por estos motivos. Y bueno, ¿qué te propongo? Romper esquemas mentales. ¿Por qué hay que romper esquemas mentales? Porque estamos en situación de emergencia. Entonces, el derecho al trabajo no tiene que apartarse. Al contrario, tiene que estar ahí, tiene que hacer frente, tiene que estar ahí porque el derecho al trabajo es una herramienta justamente para poder sobrellevar estas circunstancias y para darle la solución mejor posible. Pero además, ¿por qué te digo que tenemos que romper esquemas mentales? Porque cuestiones que son propias y normales de circunstancias normales de la vida, uno puede invocarla, como es, por ejemplo, el despido sin causa. En este momento de emergencia no se puede hacer. Entonces, es decir, en eso te digo que hay que romper esquemas mentales, hay que pensar en función de los derechos humanos fundamentales, hay que pensar en función de que la emergencia ocupacional está en función para aunar ayuda y esfuerzo a la emergencia sanitaria, porque en realidad lo que está poniéndose prioridad es la vida humana, y la vida humana está en riesgo cierto, esa es la realidad, ¿no? Está en riesgo cierto. Entonces, cuando hablamos de este decreto y de qué tipo de herramienta dio, porque en realidad ¿qué nos vino a traer este decreto? Vino a darnos la estabilidad en el empleado privado, en el empleo privado vino a darle una estabilidad de los que les gusta decir de estabilidad propia e impropia, una estabilidad propia, aunque sea por plazo de Cenicienta, pero se la vino a dar. ¿Y qué te quiero decir con esto? Mira, te voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo que daba Capón Fila, nada más que yo lo he ayornado para adaptarlo a esta circunstancia. Entonces, decía, el ejemplo es así, ¿no? Tengo, digamos, ¿cuál es la mejor herramienta contra el incendio de una vivienda? Es decir, para prevenir ese incendio, ¿cuál es la mejor herramienta para evitar esa circunstancia dañosa del incendio de una vivienda y de los daños materiales y físicos, espirituales que puede sufrir una persona dueña de ese hogar que se le incendia? Entonces las opciones son: atención gratis del quemado, que te den atención médica gratis. Otra opción: indemnización por las pérdidas materiales e inmateriales. Tercera opción: tener un matafuego en tiempo y forma previo a que suceda la primera chispa. Evidentemente, para evitar este siniestro, de las tres opciones, la última, la del matafuego, es la adecuada. Entonces, si yo quiero evitar que ha querido el decreto el 329, evitar las consecuencias dañosas de un despido sin causa o un despido motivado por la falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, que obviamente está sucediendo en estos momentos porque hay actividades que están paradas y otras que están arrancando y otras que recién ahora se las está dejando funcionar, hay otras que no han parado desde el principio. Es decir, evidentemente es para sostener ese trabajador, a esa trabajadora, sostenerla en su ingreso para que puedan cumplir con el aislamiento, para que se pueda cumplir con el cuidado de la salud. Entonces, evidentemente, este decreto ha venido a hacer las veces de lo que es el matafuego. El matafuego, en definitiva, ¿qué hace? Ante la primera chispa, apaga el fuego. Y entonces, si bien las otras dos posibilidades, una indemnización por los daños materiales o inmateriales, o la atención gratuita de la salud en un caso de un incendio, en realidad son opciones legales válidas que el legislador puede pensar para este tipo de circunstancias, pero que no evitan lo dañoso, sino que vienen
con posterioridad a reparar ya las consecuencias que se han producido. Cuando acá lo que se quiere evitar es el daño en sí, es decir, que no se produzca el evento dañoso que es la persona quede sin ningún tipo de ingreso, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que aparece este decreto y la intencionalidad que tiene al darle una fortaleza al trabajo privado, ¿no es cierto?, de estabilidad, aunque sea por plazo, como te digo, de Cenicienta. Y en ese sentido viene a fortalecer el piso constitucional y convencional, y te digo piso porque las convenciones y la constitución, o sea, son el piso por debajo del cual no puede existir ningún ordenamiento jurídico que se precie de justo, ni porque no está cumpliendo con los mínimos, ¿no es cierto?, de respeto de los derechos humanos fundamentales. Entonces, este piso que nos da el 14 y el 14 bis, y las convenciones, ¿no es cierto?, que se han introducido a través de la Constitución en el artículo 75, inciso 22, forman este piso, pero la dureza de ese piso depende, ¿no es cierto?, de lo que el legislador reglamente o dicte como consecuencia de estos mandatos constitucionales o convencionales, ¿no? Y entonces el anclaje constitucional es muy claro en este aspecto, porque dice que el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes, y cuando la Constitución habla así no hace ninguna distinción entre trabajo privado o trabajo público, es decir, de alguna manera el 329 viene a cumplir con ese mandato y lo hace de una manera adecuada porque está prohibiendo el despido sin causa o el motivado por estas razones que hoy no las podemos invocar porque estamos en una situación de emergencia, entonces de emergencia sanitaria. Entonces, por eso te decía lo de romper los esquemas mentales, no podemos seguir pensando con los esquemas mentales de una situación que no sea de emergencia, estamos en una situación de emergencia. Esto es como el ejemplo que yo suelo poner. Yo soy de Mendoza y nosotros tenemos somos una zona sísmica y entonces pueden suceder terremotos, y cuando ha sucedido alguno o se está en presencia de la posibilidad cierta de que se produzca alguno, hay una serie de medidas de emergencia de defensa civil, y entre ellas dice, por ejemplo, que la gente que está en edificios debe bajar por escaleras, nunca usar el ascensor y alejarse de las ventanas de vidrio, ¿no? Porque eso puede provocar estallidos. Bueno, entonces, esto es lo mismo. Si yo estoy en una situación de emergencia, no puedo pensar en el ascensor aunque yo tenga derecho, en situaciones normales, de utilizar el ascensor y de asomarme a cuanta ventana de vidrio vea. Pero cuando yo estoy en una situación de emergencia y posibilidad de ocurrir un sismo, o ya sucedió y estamos esperando la réplica, entonces yo tengo que bajar por la escalera. Y cuando la situación de emergencia pase, pues podré asomarme por la ventana y poder bajar por el ascensor. Entonces, esto es lo mismo. O sea, el decreto ha venido en esa circunstancia y en el marco de ese razonamiento es que lo tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque lo que se está poniendo en valor y en primera persona es nada más y nada menos que la vida misma, la vida misma, ¿no es cierto? La vida humana. Y como vemos, el texto constitucional no hace distinción en eso. Entonces, en el caso de los despidos y los despidos sin causas, que en las situaciones de normalidad nosotros tenemos la posibilidad de despedir a alguien sin causa o de suspenderlo por estos otros motivos, eso se da en situaciones normales. Es decir, el legislador ahí ha previsto paliar consecuencias posteriores, pero no ha previsto la posibilidad de evitar esas situaciones desgraciadas. ¿Por qué? Porque el despido sin causa es un hecho que causa daño, a tal punto que hay una indemnización que pagar cuando alguien despide sin causa. ¿Te das cuenta? Es decir, el legislador asume el daño y dice, sí, vamos a permitir este daño, este bill de indemnidad, este daño por este importe que va a tener que pagar. Pero ese es el tema, ¿no? Es decir, el legislador ahí previó la indemnización, no el matafuego. El decreto 329 viene a traer el matafuego, ¿no? Porque quiere directamente evitar la circunstancia dañosa. Entonces el decreto 329 se presenta, como ahí lo ves, se presenta como una herramienta de protección de doble vía. ¿Y por qué te digo de doble vía? Un poco ya lo he adelantado, porque por un lado, al impedir los efectos nocivos del despido, agudizados obviamente en esta situación de aislamiento, porque lo estamos viendo y muchos de nosotros y nosotras está sufriendo, ¿no es cierto?, el despido o la pérdida del trabajo, la baja del salario, las suspensiones, etcétera. Es un interés obviamente individual, pero que impacta en lo colectivo, porque lo importante, como te reitero, es la emergencia sanitaria. Y por el otro lado,
como te decía, lo que hace es prohibir la conducta rupturista del empleador, esa conducta unilateral, ¿no es cierto?, para que no vaya en contra de ese aislamiento social preventivo obligatorio, esa emergencia sanitaria decretada y que en función de eso estas medidas se han tomado, es decir, le da esa estabilidad. Entonces, por eso digo, no es una estabilidad propia o impropia, no me gusta hablar de eso, hay que tener cuidado con el juego de palabras. Las palabras crean pseudo realidades y no son la realidad. Nosotros, la realidad es que el empleo privado no tiene estabilidad, no es que tenga estabilidad impropia, no tiene estabilidad, y entonces en función de eso hay que tener en cuenta que este decreto ha venido a cumplir con un mandato constitucional que es real y que es legítimo, inclusive en momentos que no sean de emergencia. ¿Entendés? Entonces te voy a poner un ejemplo de lo que son los juegos de palabras. Si yo te digo, mira, te leo, una fina bola de lomo rebozada, escucha bien, fina bola de lomo rebozada sobre delicado colchón de hojas verdes. ¿A qué comida me estoy refiriendo? A una milanesa con lechuga, ¿cierto? Entonces, cuando yo te digo estabilidad impropia, no tenés estabilidad. La estabilidad es esto, es prohibir un despido sin causa. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, evidentemente, es más, si nosotros nos vamos al convenio 158, justamente dice que no se puede poner fin a la relación de trabajo con un trabajador a menos que exista para ello una justa causa. Es decir, la idea es el matafuego, siempre ha sido el matafuego como parámetro constitucional y convencional. Por eso discutir hoy esta posibilidad de esta prohibición en realidad es no tener en cuenta que esto está aconsejado desde la plataforma constitucional y convencional desde siempre, o sea, no en situación de emergencia, sino desde siempre, que obviamente esto se agudiza, esta necesidad en las situaciones de emergencia, ¿no? Obviamente. Y fíjate, y en esto de la autonomía rupturista, es decir, bueno, la posibilidad de contratar y de romper ese vínculo, quiero comentarte que ni siquiera desde el ámbito del Código Civil y Comercial hay una libertad absoluta. Al contrario, la autonomía de la voluntad en el Código Civil y Comercial es una autonomía limitada también. Y estamos hablando de sujetos que teóricamente son pares, es decir, son paritarios, tienen igualdad de circunstancias. Pero sin embargo el Código Civil y Comercial no lo tiene ahora así desde el año 2015. Habla, por ejemplo, el 958 sobre la libertad de contratar, dice que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos de la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Y después también se aparta, fíjate, el Código Civil y Comercial se aparta de lo que es el contrato como ley para las partes, como algo absoluto, sino que dice que el contrato va a ser obligatorio en tanto sea válido, ¿no? Y la validez está vinculada a eso, a que cumpla con estos límites de el orden público, la ley, la moral, las buenas costumbres, etc. Es más, el artículo 279 del Código Civil y Comercial dice que el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley o contrario a la moral o a las buenas costumbres, al orden público o lesivo a los derechos ajenos de la dignidad humana. También el 960 del Código Civil y Comercial dice que, fíjate, en materia contractual donde las partes se arreglan y convienen con esa libertad, ahora autonomía limitada, dice que el principio general es que los jueces no pueden intervenir, pero hay excepciones. Y la excepción es o a pedido de una de las partes o cuando lo autoriza la ley, y lo que se agregó es que de oficio lo puede hacer el juez cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. O sea que inclusive hasta de oficio, en materia civil y comercial estamos hablando. El 961, que habla de la buena fe, los contratos deben celebrarse, interpretarse de buena fe, se obliga a lo que está expresado y a sus consecuencias, y se exige un contratante cuidadoso y previsor, ¿no? Contratante cuidadoso y previsor, todo eso se le exige, como te reitero, a las personas que están en el ámbito del Código Civil y Comercial, personas que contratan allí en situaciones de igualdad. También habla el 1067, fíjate qué interesante, la protección de la confianza. La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad de las partes, que las partes se deben recíprocamente, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Porque esto de la buena fe y la lealtad y la confianza dada más todavía impacta en situaciones de emergencia, donde lo que yo espero es ese apoyo, esa solidaridad. Yo, como decían en una charla que me han invitado hace poco, yo hablaba, ¿no?, de la solidaridad necesaria para que la esperanza sea posible. La solidaridad
es necesaria, y así te lo digo, es necesaria para que hoy la esperanza sea posible. Entonces, es decir, esa confianza, esa lealtad se exige, se habla de eso en el Código Civil y Comercial, con más razón en el ámbito del derecho del trabajo. Y volviendo entonces al DNU, ahí nos encontramos entonces que tenemos al universo de los trabajadores que están dispensados de cumplir con el aislamiento y esos trabajadores, como están trabajando efectivamente y inclusive en sus lugares de trabajo, tienen derecho al cobro íntegro de su salario. Luego está el universo de trabajadores que están dispensados de cumplir el aislamiento y es decir, tienen que quedarse en sus hogares. Dentro de ese grupo de trabajadores nos vamos a encontrar con dos subgrupos. Sí, escucha bien, hay dos subgrupos de los que se quedan en la casa, en el domicilio, y están los que pueden seguir trabajando a distancia, ya sea teletrabajo o trabajo a domicilio, en realidad es trabajo a domicilio, realizando las mismas tareas que realizaban u otras análogas, y por otro lado los que se quedan en casa, pero que el tipo de trabajo no permite, o la actividad no permite que se siga realizando desde la casa, o ni siquiera se puede hacer una tarea análoga. Entonces son esos que se quedan en casa y no están haciendo nada, ¿no es cierto? No están trabajando, están a disposición del empleador, pero por orden del príncipe tienen que cumplir con el aislamiento, pero la actividad no permite hacerla desde casa, ni siquiera una análoga. Y atravesando estos dos subgrupos nos encontramos con la resolución 207, es decir, con los grupos vulnerables establecidos en la resolución 207, que también tienen derecho al cobro íntegro de la remuneración, y son aquellos que en razón de la edad, así los mayores de 60 años, la mujer que está gestando, es decir, que está embarazada, y aquellos que tienen enfermedades crónicas establecidas por la reglamentación, como cardiológica, respiratoria, etc. Es decir, que tiene una situación de base delicada que impide, ¿no es cierto?, que realmente impide a lo mejor contar con los recursos necesarios para poder defenderse ante una situación de virus, es decir, son gente que está en una situación de vulnerabilidad de base, ¿no? Entonces, estas personas tienen derecho al cobro de su salario en forma íntegra. Te advierto que esta resolución ha sido prorrogada con posterioridad a la aparición del decreto de necesidad de urgencia 329 que ordenó los despidos, la prohibición de despidos y de suspensiones. Con posterioridad a ese decreto salió la resolución que prorrogó la resolución 207 con todas sus consecuencias. Es decir, que los grupos vulnerables, grupos de riesgo, podrán trabajar o no desde sus hogares, pero el salario lo tienen que cobrar en forma íntegra. Y todos los trabajadores, incluidos los que no están realizando tareas, según el decreto 297 en el artículo 98, que es el que dispuso el aislamiento social preventivo obligatorio, en el artículo 8 dice claramente que todos los trabajadores del sector privado les corresponde abonar, que se les abone el salario en forma íntegra. ¿Te das cuenta? Este es el contexto de presión que hay acá. ¿Por qué? Porque, como te reitero, la emergencia sanitaria, el éxito de ella depende mucho de cómo solucionemos la emergencia ocupacional, porque no puedes tener a una persona en su casa sin ningún ingreso. Esa es la realidad. Entonces, ahí está el problema. Ahora, esta prohibición tiene una excepción, porque dice, están prohibidas estas suspensiones salvo las dispuestas por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto trajo muchísima agua bajo el puente. Y ¿por qué digo esto? Porque, en definitiva, el 223, que se presentó como una válvula de escape para aminorar la presión, ¿no es cierto?, sobre todo y principalmente para aquel subgrupo de trabajadores y trabajadoras que tienen que cumplir con el aislamiento social preventivo obligatorio y no pueden realizar actividades de sus hogares ni una tarea análoga y no se encuentran dentro del grupo del 207. ¿Se entendió? Es decir, a ese universo chiquito es el que una parte de la doctrina entiende que a ellos se refiere el 223 bis. En cambio, otros dicen que no es aplicable porque se contradice con el 297, artículo 8, y otros, en los hechos vimos que el 223 bis lo empezaron a usar para todo, para bajar el salario, para suspender. No son nuevas formas de suspender. Las suspensiones están prohibidas, entonces lo que hace el 223, o para mí el criterio es que es para utilizarlo en todo caso para ese universo de personas que no pueden realizar tareas propias, específicas de la actividad, ni otras análogas y no se encuentran en los grupos del 207,
le convengas con el empleador que el ingreso tuyo, en vez de ser salario, sea la suma no remuneratoria. ¿Por qué? Porque ese equivalente de suma remuneratoria en cuanto al quantum, ya al empleador le significa una descompresión, ¿no es cierto? Es decir, hay una descompresión. ¿Pero qué pasó? Esto se empezó a usar hasta inclusive los que están trabajando. Entonces empezaron a aplicar el 223 bis, empezaron a hacer la baja del salario, a tomarlo como suma no remuneratoria, todo, y hacer encima baja del salario, ¿no? Entonces ese es lo que comenzó a pasar, ¿no? Y entonces la interpretación de esto va virando, porque todo esto que yo te estoy diciendo es provisorio, dependerá día a día, acordate que esto cambia, mañana surge otra cuestión, otra disposición de emergencia u otra realidad y nos invita y nos obliga a pensar de otra manera, distinta a la que te estoy proponiendo hoy. Entonces esto tenés que tener presente, que esto es algo para irlo, por eso romper esquemas mentales, estar con los principios, pero sabiendo que esto hay que irlo analizando paso a paso y que obviamente la realidad y los casos concretos son los que nos van a poner la última palabra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Cuando se produce este desmán del 223 bis y se comienza a utilizar como una herramienta de baja del salario, de quitas importantes, encima transformadas en suma no remuneratoria, etcétera, etcétera, empezó a poner de alguna manera en jaque al propio decreto de necesidad de urgencia 329 y al artículo 8, como te decía, del artículo 8 del decreto 297, en razón de que se dice que todos los del sector privado tienen que cobrar, ¿no?, el ingreso. Y entonces, por otro lado, aparece un dato que no es menor, que es el decreto 332, donde se dicta en función de dar una ayuda concreta y vital a la parte empresaria, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, donde se habla del programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción. En ese programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción también viró entonces la interpretación del 223 bis y de estas circunstancias excepcionales, ¿no es cierto?, de qué es válido negociar y de qué es válido negociar individual o colectivamente y llevar eso a homologación administrativa o judicial respecto de estos trabajadores que les están aplicando todas estas bajas de salario y suspensiones que no corresponden, ¿no? Entonces, aplicando o forzando, ¿no es cierto?, forzando la intencionalidad del 223 bis. En este programa de asistencia a la parte empresaria, nos encontramos que hay quita hasta del 95% de las contribuciones, hay créditos a tasa cero y la introducción, y en esto me quiero detener un ratito, la introducción del salario complementario. Es decir, el Estado sale a apoyar hasta el 50% del salario o de la suma no remuneratoria del trabajador o la trabajadora. Es decir, el Estado sale a pagar ese plato. O sea, que la interpretación ahora con la llegada de este otro decreto, de hacerse efectivo en el caso concreto y en la empresa de que se trate, la interpretación que vamos a hacer de cómo aplicaron el 223 bis va a tener mucha incidencia el decreto, este decreto 332. Y entonces surgen los nuevos interrogantes. Yo decía, no, vuelvan a surgir preguntas y dudas, ¿no?, que uno tiene más dudas que respuestas. Y fíjate, te leo algunas, ¿no? Entonces, decir, el salario complementario propuesto por el Estado, ¿terminará siendo lo que cobren los trabajadores afectados por la utilización del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo? ¿O será la ayuda complementaria justamente para mantener incólume la intangibilidad del salario? ¿Qué otra pregunta? ¿Será homologable acordar la baja del salario o aceptar una suma no remuneratoria cuyo importe no sea equivalente a la que venía cobrando ese trabajador cuando el Estado va a poner el 50% de ese salario o de esa suma no remuneratoria? ¿No debería la suma remuneratoria de esta del 50% beneficiar más al trabajador que al sector empresario? O sea, ayuda al sector empresario, pero para en beneficio del trabajador, a los fines de no ir en contra de derechos irrenunciables, de ir en contra de la prohibición del artículo 8 del decreto 297, de las resoluciones 202, 207, del artículo 7, 12, 63, de la ley de contrato de trabajo, entre otras. Es decir, son todos los interrogantes. Entonces te pongo para pensar y te dejo para pensar, porque esto no, ¿qué pasó? En el medio de todo esto aparece, ¿no es cierto?, el acuerdo tripartito entre la CGT, la UIA y el Ministerio de Trabajo, y que eso provocó una resolución, obviamente, del Ministerio de Trabajo, avalando el acuerdo que estos, en este encuentro habían arribado, ¿no es cierto?, al pago de un 75%, y bueno, entonces la resolución del Ministerio de Trabajo es la 279, que acompaña el acuerdo
que tripartito, ¿no? Donde hay una baja, decir, un 75% del salario neto se paga y... Bueno, evidentemente cuando hablamos del 75% del salario neto, estamos hablando de que no está superando la pauta de lesividad del caso Bisotti, pero hay que entender también, como te digo, romper esquemas mentales y hacer el análisis de acuerdo a la circunstancia de emergencia y con los elementos que tenemos. Entonces yo te propongo, por ejemplo, esta situación, que me la dio a pensar justamente el acuerdo que obviamente, más allá de si tiene representatividad de todos los sectores, creo que no la tiene, y evidentemente esto es aplicable para ese caso y como siempre te digo, y como te lo voy a reiterar dentro de un ratito, las homologaciones son administrativas, pero también pueden ser judiciales y todo lo administrativo siempre puede ser revisado judicialmente, así que en definitiva los jueces tendrán la última palabra en ese tipo de cosas, ¿no? Pero te pongo el caso justamente a raíz de ese acuerdo que se hizo, porque inclusive hubieron acuerdos todavía por debajo de esos importes. Pero pensá lo siguiente, yo sacaba esta situación, ¿no? El 100% del ingreso que debe recibir el trabajador, que es la parte más vulnerable de la relación, está a cargo de su empleador. El 50% de ese salario lo va a poner el Estado, ¿sí? Sobre el otro 50% restante, le estás pidiendo al trabajador que renuncie al 25%. Hay casos donde se le ha hecho renunciar a más. Pero le haces renunciar al 25%, cuando hay intangibilidad del salario, etcétera, etcétera. En conclusión, el empleador, que es el que tiene a cargo el 100% de tu salario, solamente tiene que asumir el 25%. Y te dejo la pregunta en suspenso. ¿Quién salió más favorecido? Sí, esto me parece que es lo que hay que pensar, ¿no? Como te digo, los casos concretos van a poner los ingredientes y los detalles finales, la última palabra evidentemente la tendrán los jueces. Por supuesto que no es lo mismo fallar ahora que fallar dentro de 2 o 3 años con el diario del lunes, como se dice, ¿no? Pero bueno, esto creo que es lo que tenemos que pensar, esto es lo que me parece que te propongo para meditar y reflexionar respecto de esta situación. Y quiero terminarte con una historia, porque a mí me gustan mucho las historias, yo sé que los que me escuchan, los que me han escuchado dar clases o charlas, saben que yo siempre termino con algún cuento. Y el cuento es el siguiente, ¿no? La historia dice que el rey de Prusia quería agrandar su jardín y construyó un palacio divino y qué sé yo, y de repente en su vista había un molino muy feo, muy tosco, que hacía mucho ruido y quiso que lo sacaran porque le arruinaba la vista. Pero el dueño del molino no quería deshacerse de su molino y tampoco quería irse a vivir a otro lado. Entonces, por más plata que le quisieran ofrecer y más presión que le hicieran, él no quiso dejar su lugar ni su molino viejo y ruidoso. Y fue a los jueces a pedir protección. Y los jueces de Berlín le dieron la protección y le dieron la razón al molinero. Y entonces cuando el rey quiso presentarse, los jueces dijeron, no, el molino no se toca. Y el juez acató la orden. Entonces cuenta la historia que este molinero dice, mientras hayan jueces en Berlín, mi molino estará a salvo, ¿no? Hoy, en estas circunstancias en las que estamos, hoy es momento de molineros capaces de reclamar aún, a pesar de del panorama adverso que tenemos, que es muy adverso, así que molineros que sean capaces de sostener sus derechos y de reclamar individual o colectivamente, y por el otro lado, de jueces de Berlín, de jueces de Berlín. Muchísimas gracias, Sandre, un placer para mí y bueno, y quedo a disposición para las preguntas que quieran realizar. Muy clara la exposición, Daniela, muchas gracias. Muchas gracias por haberla abarcado tan ampliamente. Gracias por el PowerPoint, el mismo se podrá bajar de este mismo video. Y ahora te voy a transmitir las preguntas que realizaron los asistentes. Esperamos ansiosos las respuestas. Muchas gracias. Bueno, un poco en función de las preguntas que me has pasado y tratando de dar una respuesta generalizada, sobre todo hay mucha preocupación a quienes se les puede utilizar o con quienes se puede utilizar el 223 bis. Acá hay un tema que tiene que ser clarísimo, que es que quienes están trabajando, no. Y quienes pueden realizar tareas desde sus hogares, tareas análogas o tareas o las mismas que venían realizando, evidentemente el 223 bis entiendo que no va. Y tampoco en aquellos, ¿no es cierto?, aquel personal que se encuentre dentro de la resolución 207, es decir, mayores de 60 años, mujeres embarazadas y aquellos con enfermedades crónicas. En misma resolución, como te reitero,
esa resolución dice que tienen derecho al cobro íntegro de sus salarios, o sea, más allá de que realice tareas o no, más allá de que los pueda realizar. Fíjate vos que la resolución habla de que en el marco de la buena fe se pueda evaluar y se pueda decir, ¿no es cierto?, que se puede arreglar con el trabajador qué tareas puede realizar desde el hogar, o tareas las mismas o las análogas, pero digamos, eso en el marco de la buena fe y siempre y cuando que esas tareas se puedan realizar de manera a distancia. Pero en el caso que eso no fuera posible, la resolución, como te digo, es una resolución que ha sido ratificada, que ha sido prorrogada con posterioridad al decreto 329. O sea, con posterioridad al decreto que dispuso la excepción del 223 bis. Por eso te digo que me parece que la intencionalidad allí es que no se puede utilizar para este tipo de universo de personas, de trabajadores y trabajadoras que están en esta circunstancia de vulnerabilidad, más allá de que no puedan realizar tareas habituales, las tareas que venían realizando u otras análogas desde el domicilio, ¿no? Bueno, y respecto del jus variandi, obviamente hay como un cierto guiño hacia el respeto, digamos, de darle un poco una apertura a la jus variandi coronavirus, dice César Arese, es decir, que el empleador organice la tarea y los horarios, ¿no es cierto? Pero ojo, siempre dentro de la razonabilidad, siempre dentro de la buena fe y sin la baja, obviamente, de los salarios, porque este es el tema, ¿no? Y con respecto a la suma no remuneratoria, como algunos preguntan, de esta posibilidad de la baja del salario, digamos, la realidad nos va a ir cambiando esta interpretación, porque antes de que saliera el decreto 332, que daba toda esta apoyatura, es decir, un salario complementario por parte del Estado, pensar en esta suma remuneratoria como que no sea el equivalente a la suma salarial, a la suma al ingreso que venía haciendo, es como que no sé, esa es la pregunta que yo me dejo y te pongo, ¿no? ¿Es justo eso cuando el Estado va a poner el 50% de ese salario o el Estado va a terminar pagando los sueldos nada más? O sea, esa es la cuestión. Yo creo que cada caso particular en este tipo de situaciones van a generar, obviamente, la última palabra. Esto no está dicho, no está todo dicho, esto hay que seguirlo analizando, van a surgir nuevas situaciones y los hechos nos van a ir dando más situaciones. Pensemos, por ejemplo, en aquellos casos en donde empresas donde han salido los medios de comunicación que han salido a repartir los dividendos millonarios entre los accionistas y están, por el otro lado, despidiendo a los trabajadores directamente y tratando de ingresar a este programa de protección para el empleador y hacerse de ese salario complementario para pagar a los trabajadores cuando acaban de dividirse los dividendos millonarios. Sí, hay que ver todas las circunstancias, ¿no? Esto sale en las noticias, no sé cabalmente el caso, no lo conozco, sino solamente lo que se han dicho en las noticias, pero me refiero a que cada caso, como te digo, va a darnos después la pauta, la última palabra, ¿no? Y la última palabra, como te digo, la van a tener los jueces, porque los acuerdos pueden ser pueden ser homologados administrativamente o judicial, pero siempre tiene que haber una justa composición de intereses y yo creo que ahí va a haber varias cosas que mirar para ver si hay una justa composición de intereses que avale, ¿no es cierto?, la baja del salario, cosa que no puede ser. O sea, todas las normas de emergencia están apuntando a que sostener el ingreso. ¿Por qué? Por esto que yo te decía, de no poner en el dilema al trabajador o la trabajadora de tener que pensar entre comer o cuidarse. Bueno, espero haber dado las respuestas. Sé que no vamos a poder dejar contentos a todos y a todas porque las circunstancias son muy especiales, así que hay que ir viendo paso a paso y caso concreto por caso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Andre, para mí un placer nuevamente, mil gracias. Muy agradecida obviamente por tu invitación y por estar en este espacio compartiendo con vos. Espero que haya sido de utilidad y quedo a disposición. Un beso enorme.